José, no hay ningún problema. Ustedes ya nos escuchan, de hecho, a lo largo de todo el país. También, por supuesto, en nuestras aplicaciones, nos ven en el streaming, porque vamos a seguir hablando de trabajos artísticos que nos llevan a este mes que no ha terminado, a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar en nuestro país, a rescatar historias que son profundamente humanas. Y El Don Absoluto, la historia de Sebastián Acevedo, es una de ellas. Está con nosotros su directora Josefina Morandé. Gracias por estar aquí, Josefina. Gracias, Sandra, a ustedes por la invitación. Gracias por estar. Probablemente la historia de Sebastián Acevedo sea una de las más visibles por encimita, digamos, ¿no? Que la gente recuerda que hubo un hombre que se inmoló en Concepción frente a la catedral porque exigía la libertad de sus hijos, ¿no? Esta frase de que la CNI me devuelva a mis hijos ha estado muy marcada, pero hay un montón de detalles que no se conocen. Muchos se quedaron hasta ahí, no sabe qué pasaron con estos hijos después. De hecho, en Historias de Golpe, que es un proyecto de ADN con el Museo de la Memoria y con podcast, también se recrea esta historia y se conocen algunos aspectos que tú también nombras en una historia que la vuelves profundamente humana, más que política, podría decir uno, incluso por estos días, ¿no? Sí, porque de ahí parte la película, es como esta humanidad, o sea, eso es lo que a mí primero me cautivó, me tomó la guata, las vísceras, fue esta historia humana de un hombre común y corriente, un obrero que va a trabajar todos los días a las 6 de la mañana, que toma una micro, y que un día para otro le pasa esto. Un hombre sin influencia, sin ayuda, sin contactos políticos. Entonces parte de ahí, está muy bien dicho por ti, que es una historia muy humana. Una historia familiar, ¿no? La historia de un padre, sus dos hijos, que de pronto no están, pues, ¿no? Y que esa incertidumbre genera esto, y como bien decía Sandra, trasciende, ¿no? Cualquier otro tipo de implicancia. Después le podemos dar, obviamente, un sentido, pero es una historia de un padre, o sea. Exactamente, eso es también me hizo cuestionarme a mí también, me decía, ¿por qué me toca tanto esto? Porque yo lo supe el año cuando pasó esto, el 83. Todos lo supimos, lo leímos, fuera de Chile también, pero después ya habían tanta brutalidad en esa época que ya casi como que nos acostumbrábamos, los quemados, después los degollados, en fin, al revés, pero era como que ya uno se habituaba. Entonces, luego haciendo la otra película, Hoy y no Mañana, el año 2018, que se estrenó. ¿Y fue tu primer documental? El primer documental. Premiado, además. Sí, ahí investigando volvió a salir la figura de Sebastián Acevedo. Entonces ahí como que dije, ya, hay que hacer algo con esto. Y claro, era la historia de un padre y cuestionándome por qué a mí me llegaba tanto. Y hasta que hace poco de repente lo conecté con mi padre, digamos, haciéndose la pregunta, chuta, mi padre hubiera sido capaz de hacer eso. Es fuerte, o sea, no es algo muy común tampoco. Claro. Bueno, en América Latina. Por algo se lo dedicas a tu padre también, al trabajo documental, ¿no? Sí. Y es súper fuerte también porque hay una parte, bueno, vamos a spoilear poquito. Vamos a recordar que los hijos de Sebastián Acevedo, María Candelaria y Galo, están presentes en este trabajo, con sus historias, con sus testimonios. Y hay una parte muy fuerte donde María Candelaria revela cómo tuvo que asimilar la decisión de su padre, ¿no? Porque uno inmediatamente piensa la culpa de los que quedan vivos. Exacto. Sí, pues y así ella hace esa reflexión en la película, claro, para no spoilar, pero sí, es un tema muy importante eso, la culpa. Por eso para mí es tan importante haber puesto que Candelaria es diputada actualmente, porque es una manera de darle una salida a este túnel tan pesado, de decir, bueno, por lo menos algún sentido aquí hay, yo sigo en este camino, le mando un gran saludo a Candelaria y que siga siendo una mujer íntegra como es dentro de este mundo político, que no es fácil. Pasaron muchas historias, ¿no? En dictadura, muchísimas. ¿Por qué crees en tu trabajo, además, quizás la respuesta no está, ¿no? Pero por eso la planteo, que la figura de Sebastián Acevedo adquiere una cosa simbólica tan potente, tan fuerte, más allá del acto mismo, ¿no? Que es muy brutal, que es muy fuerte, que es recordable, además, ¿no? Pero hay un símbolo, me parece, en él, ¿no? Su nombre es utilizado, además, para movimientos, agrupaciones, colectivos, ¿no? ¿Por qué crees que se da el caso con él en particular? Debiera incluso usarse más el nombre. Eso es lo que yo pretendo también con esta película, que se le ponga, por ejemplo, a la plaza de la Independencia de Concepción, Plaza de Independencia, Sebastián Acevedo, por ejemplo. ¿Por qué creo? Porque es, primero que nada, en este acto de inmolarse no es
de Sudamérica ni de Europa, ese viene de Asia. Asiático, ¿no? Sí. Viene de los monjes tibetanos. Sí. Bonzo significa monje. Entonces, quemarse a lo bonzo es eso. Entonces, primero que nada, es una cosa que no es usual en Chile. Cuando esto pasó, nadie se podía imaginar que un ser humano a lo mejor podía hacer eso, prenderse fuego. Eso es un primer shock, así, primera impresión. Y después pienso, porque era un hombre, como te decía, común y corriente, que podría haberse quedado en ese caso, en ese hecho, con su familia, con su inmolación. Pero este hombre, lo que yo digo es, para mí es como un titán, así es. Abrió una puerta, abrió un pórtico gigante para todo Chile. O sea, él lo hizo por sus hijos, pero esta manera, lo que él hizo, ya no había cómo esconder lo que estaba pasando. O sea, una llamarada tan fuerte, tan luminosa, que uno ya no podía, ni la ministra de Justicia, ni nadie podía hacer callar estas llamas y este grito de este padre. Entonces, trascendió a una familia, sino que se unió todo Chile con todo lo que estaba pasando, que era muy similar en muchos lados. Entonces, por eso creo que es tan importante, de lo chiquitito a lo grande. En particular a lo general, en Claro. este caso. Que además tiene que ver con un poco lo que buscaba Sebastián Acevedo, ¿no? Porque él incluso lo termina diciendo en su último testimonio, ¿no? Al doctor, que él quería que esto no se repitiera con nadie. O sea, era mucho más allá de la desaparición de su hijo, porque él por último muere sabiendo que a su hija la liberaron, ¿no? Pero aún así estaba muy preocupado, y algo que muy bonito en tu trabajo, Josefina, es el rescate de archivos, por ejemplo. Aparece el testimonio de la esposa de Sebastián Acevedo y aparece su voz. Y ojalá quienes vean la película la vayan a ver y se fijen en ese momento, en ese detalle, porque es un hombre tan profundamente educado, calmo, parsimonioso. Bueno, su hijo Galo cuenta además la cantidad de libros que tenía. Estamos hablando de una familia súper humilde. Y uno entiende como el inmenso amor que él tenía, incluso como cristiano, ¿no? Porque muchos se quedan en la caricatura, era comunista, y sería. Entender de verdad la motivación de este hombre. Sí, pues este hombre, claro, ahí aparece, era un gran lector y de mucha cultura, porque Sí. ahí se ve cómo antes educaban. En Chile ha bajado el nivel de educación, debemos decir. Sí, absolutamente. O sea, fíjate cómo hablaban toda la gente, Todos, los obreros, o sea, todos. tenían mucho más lenguaje para Comenzamos expresarse. siempre con la escena de Sí. nuestros abuelos, ¿no? Que de pronto tenían Era una otra cosa. educación bien primaria. Exacto. Leían todo el día. Leían, sabían hablaban expresarse. muy bien y todo. Entonces, claro, eso es importante, la cultura, la mente como que él tenía más abierta, tenía más mundo, a pesar de ser de esa condición más humilde. ¿Cuál que me preguntaste? Y la generosidad finalmente de su mirada, ¿no? Desde el punto de vista los cristiano archivos también. Exactamente. Los archivos son una joya, porque no había, imagínate, aquí saludo a Marcos Barrulle, que es de Concepción, que tal vez me está escuchando, un gran abrazo. Él me dio en último minuto, cuando yo fui a Concepción, un VHS con estas imágenes de Elena Sáez que él tenía, y con una entrevista a Pepe Aldunate que él mismo hizo también. Qué maravilloso volver a verlo, además. Súper bien, pues yo lo había entrevistado a Pepe Aldunate, pero ya al final de su vida, cuando ya no estaba muy bien. Entonces usé estas imágenes, y el archivo es importantísimo en esta película, porque casi no hay testigo de la inmolación de Sebastián Acevedo. Entonces, esta voz que encontré, que fue en el diario Crónica de Concepción, que estaba súper mala, tuvimos que trabajarla con el post de sonido mucho, y poder unir, pero era la única voz de Sebastián Acevedo que está. Entonces sí, es una joya, como tú dices, muy importante. Y las palabras de él en el último minuto, muy lúcido además, que él se inmoló a las 3 de la tarde, murió a las 12 de la noche, estuvo siempre consciente, siempre. Y como ahí dice don Alejandro Goich, que es el obispo que estaba ahí en ese tiempo, está en la película, lee una de las palabras de Sebastián Acevedo, que dice: para que nunca más en Chile un hombre torture a su hermano, digamos. Y es muy potente eso, porque decir eso cuando estás muriendo y decir perdón, perdono a los del SNI, es como que casi para no creerlo, así como dice, a ver, ¿dónde dice eso? Claro, incluso le reza, ¿no?, al Señor, y dice: perdóname a mí y perdónalos a ellos. A ellos, sí. Así Hay como por lo menos me pareció, ¿no? Una cosa de sacrificio, ¿no? De sacrificio por el resto, ¿no? En el gesto en el acto, ¿no? De Sebastián. Ahí la película, bueno, como le contaba a Sandra antes de empezar el programa, es tan brutal la historia que necesitamos la poesía, por ejemplo, necesitamos la filosofía, que es otra manera de poesía tal vez, y ahí entra Rodrigo Carmi, a quien también saludo, que es el filósofo que un poco va uniendo
y elevando este acto como a la actualidad y a lo que y hace una diferencia entre el martirio y el sacrificio, que es muy interesante, como dice que sacrificio. Hay una mirada nueva del mártir, que está como bien de capa caída la palabra mártir, es como que está asociado a los cristianos solamente, a los de la iglesia, claro, a los de la iglesia, pero ahí se o cuestiona. a veces se usa aquí con los bomberos, con los carabineros. Los carabineros, ¿no? Claro, exacto. Entonces ahí él cuestiona, digamos. Hay un poema que es de Darwish, que es un palestino, que en un momento dice, somos todos mártires, entonces también nos invita a reflexionar en nuestra propia vida, digamos, que nos podría pasar a cualquiera, ¿no? Sí, y es ahí donde explica qué es el don absoluto, ¿no? A propósito del tema del martirio, efectivamente, y nos lleva a reflexionar al respecto, nos lleva a entender un poco más también esta visión, y particularmente, por ejemplo, hay un punto en que trata de lo que significa el simbolismo de que lo haya hecho frente a la catedral, ¿no? El rol de la iglesia, o sea, tú mencionabas a Pepe Aldunate, Alejandro Goich, que aparecen como testimonios también, y uno ve lo que significaba la iglesia en ese tiempo para este tipo de lucha. Claro, aquí también quise relevar en este documental, aunque no era muy popular, a la iglesia, porque, bueno, con todo lo que ha pasado después. Claro, pero la iglesia de ese tiempo. Esa es la iglesia que yo viví y que yo vi, que fui testigo, que entonces era, claro, no era cualquier lugar donde él se inmoló, fue frente a la iglesia, que era donde este hombre, hay que recordar, como tú bien dijiste, era comunista y católico, una cosa muy rara, no es muy común. Iba a misa, leía la Biblia, así como leía La cría de palomas o cualquier otro libro, Marx leía también la Biblia. Entonces elige este lugar no por casualidad, yo creo que era la plaza de ahí de la Independencia de Concepción, pero algo tenía que ver, a lo mejor, que él se sintió como, y los hijos también, Candelaria lo dice en la película, como al amparo un poco de la iglesia, como que la iglesia era un paraguas para ellos, para las juventudes comunistas, porque no tenían dónde juntarse. Y eran gente que se juntaban en las parroquias, en los salones parroquiales. Entonces sí, la iglesia fue... Y aquí también un relevo a Pepe Aldunate, a Mariano Puga, a todas las monjas que estuvieron ahí, muchas que estuvieron en el movimiento contra la tortura, que también se releva en la película. Movimiento contra la tortura que adoptó el nombre de Sebastián Acevedo. Sí. Se lo puso el mismo Pepe Aldunate. Sí. Unos meses después, el movimiento se formó como en agosto, se llamaba Movimiento contra la Tortura, y esto pasó en noviembre, lo de Sebastián. Entonces ellos adoptaron el nombre de Sebastián Acevedo como para recordarlo siempre. De ahí se empezó a llamar Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo. Bueno, de hecho, otro punto que destacan ahí a propósito de la labor que hacen también ellos es que quienes en estos momentos infringen, ¿no?, todo el dolor a esta familia, derechamente la gente de la CNI, la que toma detenido a Galo y a María Candelaria, que incluso a Galo lo someten a un falso fusilamiento, ¿no?, con todo lo que eso puede significar, hace que uno piense efectivamente que este tipo de situaciones lleva a los órdenes jerárquicos, a quienes mandan, ¿no?, que es algo que también estaba muy en la discusión en el último tiempo, porque, por ejemplo, también hasta el funeral se fueron a meter y hubo incidentes ahí en el funeral, porque lo dicen muy bien, ¿no? Nos quieren hasta borrar a los muertos. Ese es Carmi nuevamente, con su reflexión tan necesaria. Claro, entraron al velorio y botaron el ataúd incluso, se cayó al suelo el ataúd, o sea, con bomba lacrimógena dentro de la capilla. En ese tiempo no se respetaba absolutamente nada, ni a los muertos, ¿no? Y hoy por hoy que estamos pidiendo tanto respeto y humanidad. Ya, y olvidar, como bien dices tú, ya, olvidar. Mientras antes estén olvidados los muertos y los que han tenido algún simbolismo, mejor, o sea, rapidito. O poner que estaba loco, como la ministra de Justicia. Eso es muy interesante. Presionaba a Juan Zúgel, al doctor, como diciendo, no, usted no puede poner causa de inmolación, tiene que poner que el hombre estaba loco, que no se había tomado la pastilla. Sí, que esquizofrenia. Que había estado internado, y él no, nada de eso, estaba bien, y puso inmolación, que es un gran acto político que Juan Zúgel tenemos que agradecérselo porque se atrevió a hacerlo. Fíjate que nos escribe gente, ¿no?, que está escuchando el programa, Carolina Peña, que es una auditora a quien conocemos particularmente. Ella es de la zona, ella es de Coronel, de Tomé, y que en ese tiempo vivía en Conce. Ella dice, y escribe, yo tenía 12 años, el 83, vivía en Conce. Recuerdo cuando se supo de esta noticia, fue la primera vez en que, al menos yo supe lo que realmente estaba pasando en Chile, y es primera vez lo que entendí lo que era una dictadura y el horror que eso producía en la gente. Antes del caso de Sebastián Acevedo yo vivía en una burbuja. Mira, es increíble. Para una niña de 12 años abrir los ojos de sopetón. De esa manera, sí. Sí, pues. Muy bueno saber. Que seguramente
pasó y mucho, ¿no? Con casos como el de Sebastián, a lo mejor con otros casos también, pero ya que estamos hablando de este caso y de tu trabajo, que seguramente pasó. A eso me refería yo con este sacrificio de él, ¿no? De esto estaba pasando, llevamos tanto tiempo, no sabemos cuánto más va a llevar. Excede un tema político, insisto, y excede un tema político, pero lo excede por lejos, o sea, ni siquiera estamos hablando de eso, creo yo. No, es una familia, es un padre, o sea, ¿qué más cercano o más lejano? Da lo mismo, pero el que te crió, la persona que te engendró, la persona es tu padre, la figura del padre en esta película parece como es una figura universal, tanto que yo creo que es el padre de todos ahora, Sebastián Acevedo. Y claro, entonces esta niña de 12 años, de Tomé, uno no podía no pensar en un padre, o sea, su familia, claro. Tu figura paterna, tu papá. Sí. Bueno, de hecho, al ver la película uno piensa inmediatamente en sus padres, ¿no? Eso trasciende lo político, trasciende todo, porque es tan brutal el acto que te hace pensar. No puedes no irte para adentro con una noticia así. De hecho, la esposa de Sebastián Acevedo en algún momento recuerda cómo ella misma, imagínate, como madre le decía, no, pero es que esperemos un poco a ver qué pasa. Y él le decía, no, es que no podemos esperar, es que tenemos que salir todos los días, porque o me los entregan vivos o me los entregan muertos, pero me los entregan. Exacto. Él quería saber dónde estaban, ¿no? Y que si había que juzgarlos, si habían cometido algún delito, que se lo juzgara, pero saber dónde estaban. Si el problema ahí es que no se sabía dónde estaban. Claro. Y cuando no se sabía dónde estaba la gente, ya sabíamos lo que pasaba. Sí. Podrían haber terminado en el mar o haber terminado quizás dónde. Entonces, él realmente estaba en la urgencia. O sea, era un padre desesperado. No era... Yo creo que ni siquiera lo había pensado tanto. Claro. Y de hecho no es que estemos aquí tampoco de alguna manera elevando la figura de Sebastián Acevedo casi a la canonización, pero en su testimonio, en sus palabras en esta película aparece que él dice que él cree en la justicia. Siempre. Estamos hablando todavía de una época de dictadura. Sí, él lo dice y es muy importante, lo quise poner porque ahí se ve que un hombre recto, ¿cachai? Un hombre que iba por los caminos regulares de cualquier ser humano común y corriente. Digamos, si toman preso a alguien, va a donde hay que ir, se pregunta qué hizo, por qué se lo está deteniendo, o sea, lo primero, dónde están. Claro. O sea, es como básico. Sí, que se lo negaron montones de veces. No, nadie lo detuvo, no saben. ¿Cómo fue para ti el proceso desde que, bueno, la idea surge, tú lo cuentas, ¿no? Eres muy joven. Pero ya el proceso del trabajo, ¿cómo fue la metodología, la logística? ¿Te encontraste con algunas colaboraciones más cercanas, con algunas complicaciones también? Bueno, lo primero fue decir cómo llego a la familia de Sebastián Acevedo, quiénes están. Entonces ahí me averigüé por internet, así sin ningún pituto ni nada, ya Candelaria Acevedo, Galo Acevedo. ¿Dónde están? Me metí y encontré a Candelaria por Facebook. La contacté, le dije, soy fulanita, quiero hacer un proyecto sobre tu papá, un documental. Me gustaría ir a Concepción, a Coronel, a conocerte. Ya, me dijo, ningún problema. Yo me había ganado un fondo audiovisual para el guión de esta película y partí con Consuelo Castillo, que me acompañó, y fuimos a donde la Candelaria, a la casa de Sebastián Acevedo, que todavía está, que es donde vive Erika, la hermana menor, en Coronel, en la calle 1 Oriente, de la población Villamora. Entonces fui y esperaba encontrarme con Candelaria, pero Candelaria llamó a Galo también ese día. Y en la cocina, en la mesa, nos pusimos a conversar y yo llevé mi cámara como para hacer un registro, pero no ya para filmar, sino que para dejar un registro nomás, la puse por ahí. Y a mí me daba mucho pudor también preguntarle, era como un tema muy... Es muy personal, pues. Muy personal, duro, sí. Entonces yo me daba vuelta, estuvimos como una hora hablando de cualquier cosa, de Concepción, hasta que la Consuelo fue la que, ya, ok, ¿cómo fue cuando te detuvieron? Y ahí empezó el relato, digamos. Esa fue la primera vez, el 2018, creo que fue. Luego me vine y con eso empecé ya a desmenuzar la película, a investigar, a ir a los diarios, a la biblioteca del Congreso, con la ayuda de Scarlett, que es una persona que investiga, que es muy buena, una chica. Y así empecé a averiguar que coincidieran las fechas con los relatos que me decían, claro. Hasta que postulamos de nuevo al Fondo Audiovisual para realización de un corto documental. Y ahí dijimos, ya, si nos ganamos el fondo, entonces vamos a rodar a Concepción. Y esa fue la vez el año antepasado que fuimos a Coronel, y ahí estuvimos 5 días, y ahí Juan Súgel apareció y todas las personas posibles que podían haber estado ahí, investigando si estaban vivos, a quién se podía entrevistar, las locaciones, dónde sucedieron los hechos, ir a donde le hicieron la autopsia, el hospital ya no está igual, entonces, en fin, ahí empezó todo en total, desde que la idea se me vino en la cabeza hasta ahora,
Son casi 6 años. Ha sido un largo camino. Estaba pensando siempre decimos una frase, ¿no? Que hoy día ser valiente no es lo mismo que ser valiente el 83, ¿no? Como en tu trabajo, ya los has mencionado, te encuentras con gente extremadamente valiente. Cuando costaba ser valiente. Sí. Cuando uno incluso podría hasta entender que alguien tuviera temor o no participara, o no optara, o se sintiera presionado y tuviera y se redujera ante la presión. Y en tu trabajo y en lo que estás contando, vamos viendo nombres propios de gente que fue valiente cuando había que ser valiente. Sí, pues muy, muy valiente. Yo pienso que cuando estamos así en situaciones tan extremas, en la otra película un poco también, en Hoy No Mañana, a pesar de que era un grupo de mujeres que estaban acompañadas y cada una eran políticas, muchas, pero también salían con miedo y se la jugaban. Pero en este caso, en esta historia, es gente común y corriente de una población en Coronel que no tienen ningún pituto, que no tienen nada. Hay que ser bien valiente, o sea, para ir a mostrar la cara ahí a los tribunales, a la intendencia, para acá, buscando. También Candelaria, súper valiente de seguir adelante después de todo lo que le pasó, que estuvo presa, que la torturaron. Y seguir adelante, sigue siendo valiente. Pero sí, no se puede comparar el miedo que había en esa época. Dentro de esa fatalidad de miedo y de horrores que sucedían, como los degollados, como todos esos que hablamos, también sale, no sé, la humanidad, como incluso el humor en la película Hoy No Mañana que sale, porque es tan terrible que uno tiene que agarrarse de la vida. Es cuando está la muerte tan presente, también está la vida muy presente. Eso es lo que yo he notado. Cuando estamos más a media es como que no está ni la vida ni la muerte. Entonces como que uno no salta al vacío. Cuando uno está en un extremo de miedo, de amenaza, de esa manera, o salta o te muere, o no te enteras, como mucha gente. Y eso hace de alguna manera la valentía de Sebastián Acevedo en este caso, que se movilice mucha más gente, porque efectivamente nace este movimiento de la mano de José Aldunate contra la tortura, pero también se suman muchas personas a salir a la calle, a decir no más, a sumarse, porque efectivamente alguna fibra le movió, como tú dices desde el comienzo, este padre, ¿no? Esta familia que se quiebra de alguna manera, porque ya está afectando a todo el mundo, ¿no? Y era necesario, y se ve ahí en las manifestaciones, el no más Pinochet, no más CNI, no más represión, cómo crece y cómo se suma, bueno, desde el año 83 en adelante, y me imagino que va a ser súper significativo porque este 11 de noviembre se cumplen 40 años. Claro, 40 años la inmolación, 50 años el golpe, 40 años la inmolación, el 11 de noviembre. Uh-huh. Y sí, pues el año 83 fueron los años de las primeras protestas, que la gente ya perdió el miedo y dijo, y ya, a la calle nomás, no... Fue justo ese mismo año, entonces también es bien significativo, fue bien sincrónico, además yo no lo pensé, esta película para estrenarla ahora. Vaya a ser estrenada este año, ¿no? Para nada, no, nunca como que lo uní. Y de repente, pum, se hizo. Se estrenó cuando estuvo lista nomás. Claro. El 83 es un año muy, muy particular, ¿no? Muy especial. Recuerdo de Sebastián, las primeras movilizaciones grandes, ¿no? Sí. Las protestas arrancan el 83 sí. Con la década, ¿no? Con los 10 años del llamado al trabajador del cobre. Los llamados trabajador del cobre, el tema de sindical, ¿no? Figuras como Rodolfo Seguel, ¿no? Manuel Bustos, en fin, es el 83, o sea, sí. Es un año muy, muy marcado que a veces como que la historia lo pasa, ¿no? O sea, sí, ya, 73, 90, evidentemente, 88, sí. Ojo con el 83, sí, que explica mucho de lo que pasa después. Sí, y ahora estamos en 2023, o sea, sí. Claro, es bien simbólicos los números ahí, son sincronías que cuando las cosas tienen que ser, son, porque... Si lo hubiera meditado o planeado, no sale. No hubiera resultado así tan bien. Josefina Morandé, directora de El Don Absoluto, la historia de Sebastián Acevedo. ¿Qué te dijeron Galo y María Candelaria cuando vieron la película? Me imagino que ya la vieron. No la han visto. ¿No la han visto? No. Sí, yo le ofrecí. Mira, la última vez que fui a Concepción, fui a almorzar. Siempre son muy generosos en su casa, que era la casa de Sebastián. Además, sí, es como muy bonita. Estar ahí, su pieza, su patio donde él plantaba su durazno, está todo ahí, digamos, gracias a Erika que vive ahí todavía. Cuando fui la última vez les ofrecí, les dije, ¿quieren ver la película? Porque igual a mí son los que más nervios me daba que la vieran, porque era como chuta, estoy contando su historia, ¿cachai? Y ellos ahí lo pensaron y José Luis, el compañero de Candelaria, me dijo, no compañera, vamos a esperar hasta el día de la van premier, así que no se preocupe, ahí vamos a estar. Así que han visto, digamos,
los trailers que ha puesto Miradoc, Claro. han visto eso, las cápsulas, pero no han visto de comienzo a fin. Pero así otra que va a cosa es ser la historia algo completa, sí. Sí. O sea que me imagino que esta función del jueves 28 en el Teatro Concepción, que es justo frente a la Plaza de Independencia, ¿no? El punto donde se inmoló Sebastián Acevedo, será el lugar a lo mejor donde vayan ellos, la familia, a verlos y a reconectarse con la historia de su padre. Sí, van a ir y además el 26 está la van premier acá, que es solo invitados, y ahí van a venir los tres también, acá. O sea, la van a ver aquí y después la van a ver el 28. Mañana, claro. Mañana. 26, y Claro. después el 28 allá El en 28 allá en el Teatro de la Universidad de Concepción, que es un teatro enorme, icónico, muy antiguo, que es precioso. Sí, y sí, uno lo sale del teatro y está la catedral. Así. Sí, Entonces, un lugar también bien simbólico. Sí, Exacto. muy importante. Entonces, estamos convocando que vaya la mayor cantidad de gente de toda la región del Biobío, que hay que hacerle un homenaje a este hombre grande, grande, grande. Y esta es una buena excusa para hacer eso, Claro. esta película. Y de todas maneras, para quienes nos están escuchando a lo largo del país, no se van a quedar ajenos porque esta película está disponible en el circuito Miradoc desde Arica a Punta Arenas a partir de este 28 de septiembre, así que los invitamos ahí a meterse a la página de Miradoc y poder ver los detalles y buscar tal vez la función más cercana, porque como decíamos desde el principio, es una historia humana, es una historia familiar y es una historia necesaria, diría yo. Así que Josefina Morandé, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya, de nada. Gracias, Y José. este viernes, el sábado 30, es Ajá. el primer cineforo, acá en el Cine Arte Alameda, a las perfecto. 6. Eso con A las 6:30. conversación. La película y después voy a estar yo. Antes que te vayas, Josefina César López, soy de Coronel. La historia de Sebastián Acevedo es conocida acá en la ciudad, en la provincia y en la comuna. Yo sabía de su historia, pude ver una obra de teatro hace un tiempo de una compañía en Concepción que se presentó en el festival Fiu Fiu en el teatro de Coronel. Te manda ahí parabienes, ¿no? Y felicitaciones por tu trabajo. César López de Coronel. Muchas gracias, César. Sí, he escuchado esa obra que es muy buena. ¿Viste? Vale la pena seguir rescatando la historia entonces. Así que muchas gracias por la invitación y nada, cualquier cosa métanse a Facebook, El Don Absoluto. Yo estoy siempre subiendo cosas ahí. Ahí están todos los detalles. Gracias, Josefina. Gracias, De nada, Josefina. Sandra.